Mamá tuvo 2 hijos seguidos y el médico le prohibió tener más. Yo fui el tercero y ella me cobró cada día de vida diciendo que la dejé discapacitada, pero descubrí que su enfermedad era una mentira para robarme todo. Me llamo Elías, tengo 36 años y soy archivero forense y restaurador de documentos históricos para colecciones privadas y litigios de alto perfil. Mi trabajo consiste en salvar la memoria del mundo de la decadencia inevitable, en detener el tiempo sobre el papel y en descubrir falsificaciones que han engañado a museos y casas de subastas durante décadas. Es un oficio de silencio absoluto, de una soledad monástica elegida y de una obsesión por el detalle que raya en lo patológico. Paso mis días observando las fibras del papel bajo un microscopio estereoscópico Leica, buscando micras de discrepancia en la caligrafía o rastros de químicos modernos como el dióxido de titanio en documentos supuestamente antiguos. Es una ironía cruel y persistente que, mientras soy capaz de detectar una falsificación en un testamento de la era victoriana con solo tocar la textura del papel con la yema de mis dedos enguantados, fui incapaz de detectar la falsificación masiva y sistémica que constituía la narrativa de mi propia existencia familiar hasta que la evidencia física me golpeó con la fuerza de un mazo de encuadernador. Ese martes lluvioso, el silencio de mi laboratorio solo se veía interrumpido por el zumbido suave del sistema de filtración y el repiqueteo de la lluvia sobre el sistema de drenaje externo. Estaba trabajando en la restauración crítica de un mapa catastral de 1750, una pieza clave en una disputa de tierras actual. Con un cuchillo de punta de diamante, estaba levantando una capa de barniz oxidado que oscurecía los límites de una propiedad antigua. La concentración era total, el mundo exterior había dejado de existir, hasta que la luz estroboscópica de mi teléfono personal, configurado en modo silencio para no alterar mi pulso cardíaco, parpadeó agresivamente sobre la mesa de acero inoxidable. Lo ignoré al principio. En mi profesión, un movimiento en falso provocado por una distracción puede significar la pérdida de un patrimonio cultural invaluable o la destrucción de evidencia legal. Seguí trabajando, respirando rítmicamente, hasta que terminé de limpiar el cuadrante noroeste. Coloqué el papel secante sobre la zona tratada, aseguré los pesos de plomo forrados en fieltro y me quité los guantes de algodón blanco. Solo entonces, con la calma del técnico que ha terminado su turno, tomé el teléfono. La pantalla mostraba un aluvión de notificaciones. 5 llamadas perdidas de mi madre, Clara, y 2 mensajes de voz. También había un mensaje de texto de mi hermano mayor, Néstor, escrito con su habitual falta de puntuación y urgencia dramática: mamá está mal, ven a casa, es urgente, trae la chequera. Suspiré, dejando el teléfono sobre la mesa fría. El aire puro y filtrado de mi laboratorio pareció contaminarse repentinamente con el hedor fantasma de mi infancia, una mezcla de culpa rancia, manipulación emocional y el olor a medicamentos mentolados que mi madre siempre usaba como escudo y perfume. La historia de mi nacimiento es el mito fundacional de mi familia, una leyenda negra que se me ha repetido en cada cumpleaños, en cada Navidad y en cada momento en que he intentado tener un pensamiento independiente o gastar mi dinero en mí mismo. Mis hermanos mayores, Néstor y Fabián, nacieron con 11 meses de diferencia. Eran los gemelos irlandeses, los niños dorados, fuertes, sanos y deseados. Según la narrativa oficial, grabada en piedra en la psique familiar, el parto de Fabián fue traumático y devastador. El obstetra, un hombre cuya autoridad mi madre citaba como si fuera palabra divina, le advirtió solemnemente: Clara, tu cuerpo no puede soportar otro embarazo. Tu útero es papel de fumar. Tu pelvis está comprometida y tus huesos descalcificados. Otro hijo te matará o te dejará en una silla de ruedas para siempre. Y luego, 4 años después, llegué yo. El error, el accidente, el parásito. Mi madre sobrevivió, obviamente, pero según ella, yo me llevé su salud como pago por mi existencia. Desde que tengo uso de razón, he vivido bajo la sombra alargada de su sacrificio. Sus dolores de espalda, sus migrañas incapacitantes, su supuesta incapacidad para mantener un trabajo, su fatiga crónica, todo, absolutamente todo, era culpa de Elías. Tú me rompiste por dentro, me decía mientras yo le llevaba el té a la cama a los 8 años, sintiendo que debía pedir perdón por respirar. Di mi vida por ti, literalmente, me recordaba cuando sacaba buenas notas y ella no asistía a la ceremonia de graduación porque le dolía la cadera por el parto. Mis huesos son polvo por tu culpa, gemía cuando yo quería ir a jugar con amigos en lugar de masajearle los pies. Conduje hacia la casa familiar bajo la lluvia torrencial. Es una estructura victoriana decadente que mis padres habían comprado en sus años de prosperidad y que ahora se mantenía en pie gracias, exclusivamente, a mis aportes financieros mensuales. Néstor y Fabián, a sus 40 y 39 años respectivamente, seguían orbitando alrededor de esa casa como satélites averiados que no pueden escapar de la gravedad del planeta madre. Néstor era un emprendedor en serie cuyos negocios siempre fracasaban por culpa de socios traidores o mala suerte, nunca por su incompetencia o pereza. Y Fabián era un músico frustrado que trabajaba ocasionalmente en bares de mala muerte y gastaba lo poco que ganaba en apuestas deportivas y vicios menores.
Llegué y aparqué mi coche, un sedán discreto pero blindado nivel 4, lejos de la vista directa de la calle para evitar miradas curiosas. Al entrar con mi llave, el olor a encierro y a popurrí barato de lavanda sintética me golpeó, mezclado con el olor a humedad que nunca lograban erradicar. «Elías», gritó Néstor desde el salón. Estaba sentado en el sofá hundido, viendo un partido de fútbol en la televisión enorme que yo había pagado, con una cerveza en la mano a las 2 de la tarde. La urgencia del mensaje de texto no parecía aplicarse a su consumo de alcohol ni a su postura relajada. «Mamá está en su cuarto. Está teniendo un episodio fuerte». Subí las escaleras. Los escalones de madera crujían bajo mis pies, recordándome que tenía que pagar al carpintero la próxima semana para evitar un accidente real. Entré en la habitación de mi madre. Estaba a oscuras, con las cortinas pesadas cerradas, convirtiendo el espacio en una cueva sofocante que olía a alimento y encierro. Estaba acostada en la cama, rodeada de una fortaleza de almohadas y frascos de pastillas naranjas. «¿Mamá?», pregunté, quedándome en el umbral, reacio a entrar en su campo gravitatorio. Elías, su voz era un susurro débil, ensayado, trémulo. «Viniste. Pensé que estarías demasiado ocupado con tus papeles viejos y tu vida importante para venir a ver a la mujer que te dio la vida a costa de la suya propia. Me dijeron que era urgente. ¿Qué pasa? ¿Llamo a una ambulancia?», pregunté, sacando mi teléfono, listo para marcar el número de emergencias, sabiendo que ella lo rechazaría. «No, no quiero hospitales. Los médicos jóvenes no entienden mi dolor. Es el dolor viejo, Elías. El dolor de mis huesos que se abrieron para dejarte pasar y nunca volvieron a su lugar. Hoy no me he podido levantar ni para ir al baño. Siento que la cadera se me va a desmoronar como tiza». Me acerqué unos pasos, manteniendo la distancia emocional. Había escuchado este discurso 1000 veces, con variaciones mínimas según la necesidad económica del momento. «¿Qué necesitas, madre? ¿Medicinas? ¿Fisioterapia?». Ella se incorporó un poco, apoyándose en los codos con un esfuerzo que parecía calculado para generar lástima. La debilidad desapareció momentáneamente de sus ojos, reemplazada por un brillo calculador y frío que yo conocía bien. «Necesitamos hablar de dinero, hijo, y de futuro, de seguridad. Te deposité la mensualidad completa el día primero, y pagué la factura atrasada de la electricidad de Néstor la semana pasada, que eran casi $400. No es suficiente, Elías. Esta casa se nos cae encima. Es demasiado grande para mí en mi estado. Las escaleras son una tortura medieval. Cada escalón es un recordatorio físico de lo que te di. Y tus hermanos necesitan estabilidad, un lugar seguro». «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiendo que la trampa se cerraba. «Hemos encontrado una solución perfecta», dijo ella, tomando un sorbo de agua de su vaso en la mesita de noche. «Hay un complejo residencial nuevo en la zona norte, cerca del club de golf, Los Altos de San Jorge. Son casas de una planta, estilo bungalow de lujo. Seguridad 24 horas, sin escaleras, puertas anchas. Es perfecto para mi condición». Conocí a Los Altos. Las casas allí costaban $500,000 como precio base. Eran residencias para jubilados ricos o ejecutivos. «Me alegra que quieras mudarte a algo más accesible y lógico. Si vendemos esta casa vieja, con lo que saquen del terreno pueden comprar un apartamento cómodo y moderno en planta baja en el centro, cerca de los servicios». «No vamos a vender esta casa», intervino Fabián, apareciendo en la puerta de la habitación como una sombra. Se apoyó en el marco, masticando un chicle con la boca abierta. «Esta es la casa de la infancia. Es el legado de papá. Néstor y yo nos quedaremos aquí. Yo voy a montar mi estudio de grabación profesional en el sótano y Néstor usará el despacho y la sala para su nueva consultora de inversiones». Miré a mi hermano menor, luego a mi madre. La audacia de su plan me dejó momentáneamente sin habla. «Entonces, si no venden esta casa, ¿cómo planean pagar la casa nueva de lujo en Los Altos? Ninguno de ustedes tiene crédito bancario. Néstor tiene 3 embargos activos y tú, madre, no has trabajado ni cotizado en 30 años. Mi madre suspiró profundamente, como si tuviera que explicarle algo obvio a un niño lento o desagradecido. «Tú la vas a comprar, Elías». «¿Perdón? Tú vas a comprar la casa a tu nombre. Tienes el crédito impecable y los ingresos. Pagarás la entrada del 30% y las cuotas mensuales. Yo viviré allí tranquila mis últimos años. Y mantendrás esta casa para tus hermanos, pagando los impuestos anuales y los servicios básicos como hasta ahora. Es lo justo, es lo mínimo que puedes hacer». Solté una risa seca, carente de humor, que resonó en la habitación oscura. ¿Lo justo? ¿Mantener 2 casas y a 3 adultos funcionales es lo justo? ¿Comprar una mansión para ti y mantener un palacio para ellos mientras yo vivo en mi apartamento anexo al laboratorio? «No soy funcional», gritó mi madre, perdiendo repentinamente su tono de enferma terminal y sentándose recta en la cama con una energía sorprendente. «Soy una inválida por tu culpa, te advertí, Elías. El médico me lo dijo antes de que fueras concebido. Otro hijo te destruirá. Y yo te tuve igual. Te di la vida cuando debería haberte abortado para salvarme. Me debes cada respiro que das.
Me debes mis piernas, mi espalda, mi juventud perdida. Eres un egoísta que nada en dinero mientras tu madre sufre en una cama que tú rompiste con tu cabeza al nacer. Las palabras, aunque repetidas hasta la saciedad, siempre tenían el filo de un cuchillo recién afilado. La culpa condicionada desde la infancia es un mecanismo de control poderoso. Durante años, esas palabras me hacían abrir la billetera sin rechistar. Pero algo había cambiado en mí. Quizás era el hecho de que llevaba meses restaurando contratos de servidumbre abusivos del siglo XIX y había aprendido a leer la letra pequeña de la explotación humana. O quizás, simplemente, mi reserva de paciencia se había agotado. No voy a comprar una casa de $500,000, madre. Y no voy a subsidiar más la vagancia y los delirios de grandeza de Néstor y Fabián. Si quieres mudarte por salud, vendemos esta casa. Si no, te quedas aquí y pones una silla salvaescaleras. Si no lo haces, te demandaré. Amenazó ella, sus ojos brillando con malicia. Te demandaré por alimentos y abandono. La ley obliga a los hijos a cuidar de los padres enfermos e indigentes. Tengo informes médicos de décadas. Tengo testigos. Le diré a todo el mundo, a tus clientes ricos, a los museos, que eres un monstruo que abandona a su madre discapacitada a su suerte. Haz lo que tengas que hacer, dije, dándome la vuelta, sintiendo que el aire de la habitación me asfixiaba. Pero la respuesta es no y es un no definitivo. Salí de la habitación. Néstor intentó bloquearme el paso en el pasillo, hinchando el pecho en un intento patético de intimidación física. No le hables así a mamá. Ella sufrió por ti. Deberías estar agradecido de que no te dejara en un orfanato cuando naciste. Muévete, Néstor. O te recordaré en voz alta porque tu último negocio de criptomonedas fracasó y quién pagó a los abogados penalistas para que no fueras a la cárcel por estafa piramidal el año pasado. Néstor se apartó, bajando la mirada. Salí de la casa temblando, no de miedo, sino de una furia fría y cristalizada. Subí a mi coche, cerré los seguros y conduje de vuelta a mi laboratorio. Necesitaba silencio, necesitaba lógica, necesitaba limpiar la contaminación de esa casa. Pero las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza como un eco maldito. Tengo informes médicos. Ella siempre hablaba de informes, de diagnósticos, de especialistas, pero yo nunca, jamás, había visto un papel. Siempre era el doctor dijo, el especialista recomendó, la clínica llamó, todo era oral. Como archivero forense, sé una verdad universal, la realidad siempre deja un rastro documental. Si mi nacimiento fue el evento médico catastrófico que ella describía con tanto detalle, tenía que haber un registro. Tenía que haber radiografías de la pelvis fracturada, informes de la cirugía reconstructiva, historiales de fisioterapia intensiva, recetas de analgésicos opiáceos. El dolor deja huella en el papel. Esa noche, no dormí. Me preparé un café fuerte, me senté frente a mi ordenador seguro con conexión encriptada y comencé una investigación diferente. No sobre mapas antiguos ni testamentos perdidos, sino sobre la historia clínica de mi propia familia. Mi madre siempre se atendió en el mismo hospital universitario, una institución antigua y prestigiosa que casualmente estaba en proceso de digitalizar sus archivos históricos, un proyecto masivo en el que yo había actuado como consultor externo de preservación hacía 2 años. Tenía acceso de administrador a la base de datos de archivos muertos y digitalizados. Técnicamente, usar esa credencial para fines personales era una violación ética, pero esto era defensa propia. Estaba buscando la verdad de mi origen. Busqué, Clara M. Filtré por fechas, el año de mi nacimiento, 36 años atrás. El cursor parpadeaba. Encontré el expediente. Estaba digitalizado en alta resolución, escaneado de los microfilms originales. Lo abrí con la sensación de estar profanando una tumba o abriendo la caja de Pandora. Leí el informe del obstetra. Leí las notas de enfermería. Leí el informe de alta. Y entonces, el mundo se detuvo. El zumbido del laboratorio desapareció. No había trauma. No hubo fractura de pelvis. No hubo descalcificación masiva. No hubo hemorragia. El parto fue natural, rápido y sin complicaciones significativas. Apgar 9 décimos. Madre dada de alta a las 48 horas en excelente estado de salud general. No había advertencias previas en el historial sobre la imposibilidad de tener más hijos. De hecho, encontré una nota manuscrita del ginecólogo fechada 6 meses antes de mi concepción. Paciente consulta sobre retiro de métodos anticonceptivos. Se sugiere continuar con DIU por razones de planificación familiar, no médicas. Paciente rechaza y solicita extracción. Expresa deseo explícito de nuevo embarazo para fortalecer el vínculo conyugal ante crisis matrimonial. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como la sangre me golpeaba en las sienes. Mi madre no se quedó embarazada por accidente, no fue un error médico. Se quedó embarazada a propósito, fríamente, para evitar que mi padre, que falleció de un infarto cuando yo tenía 10 años, la dejara. Y cuando el plan funcionó a medias,
Él se quedó por obligación, pero era infeliz. Ella convirtió su sacrificio en una herramienta de control y extorsión emocional hacia mí. Pero había más. La madriguera del conejo era profunda. Seguí leyendo los años posteriores a mi nacimiento, sus supuestos dolores crónicos, su discapacidad que le impedía trabajar, notas de reumatólogos, traumatólogos, neurólogos a lo largo de 3 décadas. Paciente refiere dolor lumbar intenso sin correlación fisiológica en pruebas de imagen, radiografías y resonancias magnéticas normales. Estructura ósea intacta para su edad. Posible síndrome de Munchausen o simulación motivada por ganancia secundaria, atención familiar / evitación de responsabilidades laborales, punto. Se recomienda evaluación psiquiátrica urgente. Paciente se ofende, rechaza derivación y cambia de médico tratante. No estaba enferma, nunca lo estuvo. Físicamente, era una mujer sana, su enfermedad era yo. O mejor dicho, la narrativa construida alrededor de mí. Había pasado 36 años pagando una deuda que no existía. Había limitado mi vida, mi felicidad, mi libertad financiera, para cuidar a una mujer que estaba físicamente más sana que yo, que sufro de insomnio y estrés crónico, pero mentalmente podrida hasta la médula. La furia fría se transformó en algo más útil y peligroso, estrategia pura. Ella quería jugar a los tribunales. Quería amenazarme con la ley y la opinión pública. Bien, yo soy un experto en evidencias. Yo restauro la verdad oculta bajo capas de suciedad. Y estaba a punto de restaurar la realidad de mi familia, aunque tuviera que usar ácido sulfúrico para hacerlo. Durante la semana siguiente, preparé mi caso con la meticulosidad de quien prepara una exposición de museo. No hablé con ellos. No respondí a sus llamadas, que pasaron de súplicas llorosas a amenazas de muerte veladas por parte de Fabián. Contraté a un investigador privado de alto nivel, un exdetective llamado Vargas, para que obtuviera pruebas actuales e irrefutables de su movilidad en el presente. Quería videos en 4 Kelvin. Quiero saber qué hace cuando cree que nadie la ve, le dije a Vargas. Y quiero saber de dónde sacan el dinero mis hermanos para sus vicios. Y los conseguí. 3 días después, Vargas me entregó un disco duro. Videos de mi madre, la inválida, caminando por el centro comercial de la ciudad vecina, donde nadie la conocía, sin bastón, cargando bolsas pesadas, probándose zapatos de tacón bajo. Videos de ella bajando las escaleras del porche para recoger un paquete de Amazon con una agilidad sorprendente. Pero Vargas me dio más. Investigó las finanzas de Néstor y Fabián. Descubrió que Néstor había falsificado mi firma digital en una solicitud de crédito online hacía 6 meses, un delito federal de fraude bancario, por valor de $20,000, dinero que ya se había gastado. Descubrió que Fabián estaba vendiendo instrumentos musicales de alta gama reportados como robados en otras ciudades a través de perfiles falsos en eBay y Marketplace. Tenía todo. La evidencia médica histórica, la evidencia visual actual, la evidencia criminal financiera. Era hora de la ejecución. El domingo por la mañana, recibí una notificación judicial formal en mi puerta. Mi madre había cumplido su amenaza. Me había demandado civilmente por alimentos, abandono de persona y daños morales, solicitando una pensión mensual de $5,000 y el usufructo vitalicio de una propiedad. También había dado una entrevista exclusiva a un periódico local sensacionalista que buscaba historias de interés humano. El titular salió esa misma mañana, con una foto de ella llorando en su cama, madre heroína, abandonada y rota por hijo millonario, me rompió el cuerpo al nacer y ahora me rompe el corazón. Leí el artículo mientras tomaba mi café negro. Me describían como un monstruo sin alma, un rico egoísta que dejaba a su madre en la miseria. Mis vecinos me miraban mal al salir de casa. Mi reputación profesional estaba en riesgo. Llamó a mi abogado, el señor Sterling, un tiburón de los litigios familiares. Sterling prepara la contrademanda y convoca una reunión de conciliación urgente previa al juicio. Quiero que estén todos, ellos, sus abogados y un notario público para levantar acta, en la sala de conferencias de mi oficina en el Archivo Nacional, mañana a las 10. ¿Estás seguro, Elías?, preguntó Sterling. Normalmente estas cosas se manejan por escrito. Quiero verles las caras cuando la verdad salga a la luz. Es personal. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias principal del Archivo Nacional, un espacio intimidante de techos altos, paneles de madera oscura y rodeado de vitrinas con documentos fundacionales del país. El ambiente olía a cera de abejas y autoridad. Mi madre llegó puntual, desplegando todo su arsenal teatral. Venía en una silla de ruedas alquilada, todavía tenía la etiqueta del servicio de alquiler en el respaldo, empujada por Néstor, quien vestía un traje barato que le quedaba pequeño. Fabián venía detrás, con gafas de sol y mascando chicle, intentando parecer un guardaespaldas. Su abogado, un tipo llamado Rossi, conocido por perseguir ambulancias y buscar acuerdos rápidos, se sentó con aire de suficiencia, poniendo un maletín desgastado sobre la mesa de caoba centenaria. Señor Elías, empezó Rossi, sin esperar a que sirvieran el agua, esperamos que haya recapacitado.
Su madre está sufriendo un deterioro rápido por el estrés. La opinión pública está claramente en su contra. Lo más sencillo, barato y humano es llegar a un acuerdo hoy mismo. Compre la casa en Los Altos a nombre de la señora Clara. Establezca el fideicomiso de manutención para sus hermanos desfavorecidos y firmaremos un acuerdo de confidencialidad y retractación para que su reputación no sufra más daños. Es una oferta generosa. Miré a mi madre. Estaba encorvada en la silla de ruedas, con una manta de lana sobre las piernas a pesar de que el aire acondicionado estaba suave, haciendo muecas de dolor cada vez que respiraba. ¿Te duele mucho hoy, mamá?, pregunté con voz suave. Es un infierno, hijo, susurró con voz temblorosa. Siento como si mis huesos fueran de cristal molido, pero tú no lo entiendes. Nunca has tenido empatía. Tienes razón, no lo entendía, pero soy un hombre de ciencia y de archivos. Me gusta entender el origen de las cosas, así que investigué. Hice una señal a Sterling. Él conectó su portátil al sistema audiovisual de la sala. La pantalla gigante de 80 pulgadas en la pared opuesta cobró vida. Primero, revisemos la base legal y moral de su demanda, la incapacidad física permanente derivada del parto traumático de 1988. El abogado Rossi se removió incómodo en su silla. Eso es un hecho médico establecido, señor Elías. No venimos a debatir biología. No, abogado. Es una historia, una leyenda familiar. Esto es un hecho médico. En la pantalla aparecieron los documentos del hospital escaneados en alta definición. El informe del parto, ampliado para que todos pudieran leerlo. Parto eutóxico simple, sin complicaciones. Tiempo de expulsión, 20 minutos. La nota del ginecólogo sobre el deseo de embarazo para retener a la pareja. Los informes posteriores de 3 décadas de especialistas sugiriendo simulación y Munchausen. El silencio en la sala fue absoluto, denso, casi sólido. Se podía escuchar el zumbido del proyector. Néstor y Fabián miraban la pantalla con la boca abierta, incapaces de procesar que la base de su vida parasitaria era mentira. Mi madre se puso pálida, sus manos se aferraron a los reposabrazos de la silla. Eso es falso, chilló, olvidando su debilidad. Esos papeles están trucados. Tú los falsificaste. Eres un restaurador, sabes cómo alterar documentos. Es una trampa. Son documentos certificados por el Hospital Universitario con firma digital y cadena de custodia, dijo Sterling con calma. Son admisibles en cualquier tribunal. Pero si la señora Clara no cree en los papeles de hace 30 años, hablemos del presente. El video de vigilancia del investigador privado comenzó a reproducirse. La fecha estaba estampada en la esquina inferior, martes pasado, 14 horas. Mi madre saliendo del bingo La Fortuna, caminando rápido, casi trotando hacia su coche porque empezaba a llover, agachándose para recoger una moneda del suelo con una flexibilidad de gimnasta, cargando 2 bolsas de la compra pesadas sin ayuda mientras hablaba por el móvil, sin silla de ruedas, sin bastón, sin dolor. Rossi, el abogado de mi madre, cerró su carpeta con un golpe seco. Su cara era un poema de frustración. Sabía que su caso acababa de morir y que su cliente le había mentido. Señora Clara, usted me dijo que no podía caminar más de 10 metros sin ayuda, susurró Rossi, furioso. Es un montaje, insistió ella, pero su voz carecía de convicción. Estaba acorralada. No hemos terminado, dije yo, sacando otra carpeta física. Néstor, préstamo del Banco Nacional, fecha 12 de abril. Firma del solicitante, Elías V. Peritaje caligráfico forense, falsificación burda realizada por Néstor V. utilizando un calco. Eso es fraude bancario, suplantación de identidad y robo. Pena estimada federal, 5 a 10 años de prisión. Néstor empezó a sudar profusamente. Elías, hermano, era un préstamo puente. Te lo iba a devolver con las ganancias de... Cállate, dije. Fabián, venta de 3 guitarras Gibson Vintage reportadas como robadas en el club de jazz Blue Note. Rastreo de dirección IP y cuenta de PayPal a tu nombre. Receptación y venta de bienes robados a través de fronteras estatales. Pena estimada, 3 a 5 años. Me levanté de la mesa. Me sentí gigante. Me sentí ligero, como si me hubiera quitado una mochila de piedras que llevaba desde los 4 años. Esta es mi única oferta de conciliación y expira en 10 minutos. 1. Retiran la demanda ahora mismo con perjuicio, no pueden volver a demandar. 2. Firman un documento notariado donde admiten que las declaraciones a la prensa eran falsas y maliciosas, y pagan un anuncio de página completa en el mismo periódico publicando una retractación y disculpa pública redactada por mí. 3. Venden la casa familiar inmediatamente. El dinero se usará para devolver lo que Néstor robó al banco, antes de que yo notifique al banco el fraude, y para compensar a los dueños de las guitarras de Fabián, antes de que yo entregue el archivo a la policía. 4. Lo que sobre, si sobra algo, se lo quedan. ¿Y yo?, preguntó mi madre, dejando de fingir completamente. Se irguió en la silla de ruedas, tiró la manta al suelo y me miró con una mirada llena de odio puro, sin filtros. ¿Qué pasa conmigo? ¿Me vas a dejar en la calle? ¿A tu propia madre? Tú, madre, estás sana, perfectamente sana. Los videos lo demuestran.
Puedes trabajar, puedes cuidar niños, limpiar casas o trabajar en un call center. O puedes vivir con lo que sobre de la venta de la casa junto con tus hijos favoritos. Pero te sugiero que busques un lugar barato, porque si vuelves a contactarme, si vuelves a mencionar mi nombre, o si veo a alguno de ustedes cerca de mi casa o mi trabajo, entregaré a Néstor y Fabián a la Policía Federal y te demandaré a ti por extorsión, fraude procesal y difamación. Y tengo el dinero, las pruebas y la paciencia infinita para destruirlos en los tribunales hasta que no les quede ni el apellido. Soy tu madre, gritó ella, levantándose de la silla de ruedas con agilidad, demostrando ante todos, incluido el notario y su abogado, que podía caminar perfectamente. Te parí, maldito seas. Ojalá te hubieras muerto en el parto. Sí, eres mi madre. Y eso es lo único, absolutamente lo único, que te salva de ir a la cárcel por fraude hoy mismo. Salí de la sala. Sterling se quedó para supervisar las firmas. No miré atrás. Escuché los gritos de recriminación entre ellos mientras la puerta pesada se cerraba. Néstor culpaba a Fabián, Fabián culpaba a mamá, mamá culpaba al abogado. El nido de víboras se devoraba a sí mismo. El desenlace. La casa victoriana se vendió 3 meses después en una venta rápida, fire sale, porque necesitaban liquidez urgente. El mercado estaba bajo, así que obtuvieron mucho menos de lo que esperaban. Pagaron la deuda del banco para salvar a Néstor de la cárcel. Pagaron las indemnizaciones por las guitarras robadas para salvar a Fabián. Después de pagar a su abogado y las deudas, les quedaron menos de $20,000 para los tres. La retractación en el periódico salió publicada un domingo. Yo, Clara M., admito públicamente que las acusaciones contra mi hijo Elías eran falsas y motivadas por intereses económicos. Fue humillante para ella. La sociedad local, que la había compadecido, ahora la veía como una estafadora. Sus amigas de la iglesia le dieron la espalda. Mis hermanos tuvieron que enfrentarse a la realidad por primera vez en sus vidas adultas, sin mi dinero y sin casa gratis. Néstor trabaja ahora en un almacén de logística, cargando cajas en el turno de noche. Vive en una habitación alquilada. Fabián reparte comida en una bicicleta. Mi madre intentó jugar su última carta desesperada 6 meses después. Intentó fingir una caída en un supermercado de cadena para demandar al seguro por daños permanentes en la columna, pero las compañías de seguros comparten bases de datos, y su nombre estaba marcado con una bandera roja gigante debido a la publicidad de nuestro caso y a los registros médicos que mi abogado se aseguró de que fueran accesibles si alguien preguntaba. La investigaron, la descubrieron. Fue acusada de fraude al seguro en grado de tentativa y perjurio. Esta vez, no hubo hijo millonario para salvarla. No tenía dinero para fianza. Para evitar la prisión común, su abogado de oficio alegó demencia senil incipiente y confusión mental. El juez, cansado de sus juegos, ordenó su internamiento en un asilo estatal de baja categoría, subsidiado por el gobierno, para evaluación y cuidado permanente. Fui a verla una vez, hace un mes. Necesitaba ese último cierre, verificar la restauración final de mi vida. El asilo olía a lejía barata y sopa hervida. Ella estaba sentada en una sala común, mirando un televisor viejo con la mirada perdida. No fingía estar enferma allí. Allí era solo una anciana más, sola, amargada y olvidada. Me vio entrar. Sus ojos se enfocaron. «Sácame de aquí», ordenó, con un tono que intentaba ser imperioso pero sonaba frágil. «La comida es basura. La cama es dura. Me duelen los huesos de verdad ahora. Los doctores del centro dicen que estás bien físicamente. Mamá, tienes techo y comida. Tú me hiciste esto. Tú me encerraste aquí». «No, mamá. Tú te hiciste esto. Tú escribiste este guión de mentiras hace 36 años. Tú elegiste mentir sobre tu salud en lugar de amar a tu hijo. Yo solo le puse el punto final a la historia». Me levanté para irme. «Elías», gritó, «si te vas, no tienes madre». Me detuve en la puerta. Nunca la tuve, Clara. Solo tuve una acreedora. Y la deuda está saldada. Salí al sol de la tarde. Volví a mi laboratorio. Tengo un mapa del siglo XVII esperando en mi mesa. Tiene una mancha de tinta negra que cubre una isla que no existe, un error cartográfico que ha confundido a navegantes durante siglos. Con paciencia, con mi cuchillo de diamante y mis químicos precisos, voy a borrar la mancha. Voy a restaurar la verdad geográfica. Y por primera vez en 36 años, mi propia historia está limpia, libre de manchas, restaurada a su estado original y lista para ser escrita de nuevo, esta vez por mí.